Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Wooler. Con mi esposa Anita vivimos en Tegucigalpa, Honduras. En el presente andamos aquí en los Estados Unidos. Estamos en Pennsylvania, en el campamento Greenwood Hills, en las montañas de Pennsylvania, donde mi hijo trabaja. Y estamos aquí acompañando a nuestras familias en ese momento. Es mi privilegio en esta noche abrir con ustedes la palabra de Dios, pero antes de hacer nada me gustaría que oremos. Entonces les invito a inclinar sus cabezas y vamos a orar. Padre bendito, queremos darte las gracias que tú eres suficiente para las pruebas de cada día. Gracias que tú eres omnisciente, que tú conoces desde el principio al fin y tú sabes y conoces lo que es mejor para tu familia, la iglesia y para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que también tú eres omnipotente, que no hay nada fuera de tu control. Queremos darte las gracias que tú puedes hacer todo. En este momento pedimos que por medio de tu Espíritu Santo ministre a nosotros por medio de tu palabra santa. Rogamos por gracia y también por la habilidad de comunicar lo que has puesto en nuestros corazones. Pedimos tus ayudas sobre nuestros hermanos que están pasando por momentos de pruebas también y rogamos que haya algo en tu palabra en esta noche que puede servir para animarnos, para edificarnos en nuestra santísima fe y que puede estimularnos a la fe y las buenas obras. Pues pedimos tu ayuda en este tiempo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, el himnario de Israel, el libro de los Salmos, y me gustaría que me acompañen en el Salmo 91. El Salmo 91, un salmo muy conocido, un salmo, puedo decir, favorito mío. Un salmo que yo creo que en esos días que estamos atravesando, un salmo que también debe ser parte de nuestra lectura diaria, porque tiene muchas palabras de ánimo para nosotros. Pues les invito a Salmo 91 y vamos a hacer la lectura de los 16 versículos de Salmo 91. Y me pueden acompañar en sus Biblias mientras leo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspida pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto,
por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará. Y yo le responderé, con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vuelvo a decir que es un salmo favorito. Yo creo que es un salmo especial para los días que estamos viviendo nosotros. Creo que nunca hemos experimentado algo como está convulsionando al mundo entero, ¿verdad? No creo que hay lugar que está exento a lo que está pasando con una pequeña virus que es tan pequeña que ni lo puede, casi sin microscopio lo puede ver, pero podemos ver sus efectos. Y yo creo que en el mundo que estamos viviendo hay mucho temor. Y hay momentos cuando hasta los hijos de Dios podemos estar un poco conmovidos por lo que está pasando. Y también que nuestra fe a veces puede necesitar una nueva visita a la palabra de Dios para ver las promesas que Dios tiene para nosotros en estos días tan especiales. En verdad, este es un salmo mesiánico. Es decir, que un salmo que se relaciona o se trata con la persona del Señor Jesucristo. Es un salmo que se realiza en la persona del Señor Jesús, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el tema de este salmo. Este salmo se realiza, se cumpla en la persona del Hijo de Dios. Pues nos gustaría ver este salmo en relación con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El que vino de las alturas, vino a este mundo. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y Él vino a este mundo. Y entonces, cuando Él vino, Él se identificó como el Hijo del Hombre. Uno de sus títulos favoritos era Hijo del Hombre. Y Él como hombre estuvo aquí habitando en esa tierra. Y estoy seguro que Él conoció muy bien este salmo. Recordamos que los salmos son los himnos, es el himnario de Israel. Y los salmos entonces fueron cantados. No sabemos cómo era la música, pero la letra sí tenemos. Y estoy seguro que este salmo era muy especial para la persona del Señor Jesucristo, porque Él es el tema de aquel salmo. Pues este salmo comienza con una condición y termina con unas promesas. Pero para realizar las promesas tenemos que cumplir con la condición. Y la condición se encuentra en el primer versículo, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo está hablando de la posibilidad de morar bajo la sombra del Omnipotente, aquel que está encima de todo, y aquel que está sobre todo, y que no hay nada fuera de su poder. Y podemos estar bajo su sombra. Podemos imaginar esto, para estar bajo la sombra de alguien tenemos que estar cerca, ¿verdad? La sombra podemos imaginar una protección del sol fuerte, del desierto. Pero cuando estamos atrás o debajo de la sombra, estamos abrigados, estamos protegidos. Entonces, las promesas que siguen demandan una condición, y esta es que tenemos que habitar al abrigo de Dios. Abrigo tiene la idea de un lugar secreto, un lugar íntimo. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es habitar en el lugar secreto con Dios para estar bajo la sombra del Omnipotente? Creo que el versículo 2 responde a qué significa habitar ese lugar o morar en ese lugar. Y el versículo 2 yo creo que es la respuesta del Señor Jesucristo cuando vino al mundo y Él decía, diré a Jehová. Pues ahí está el Hijo de Dios volviendo a responder a su Padre, a su Dios, a Jehová. Y dice, esperanza mía y castillo mío.
mi Dios en quien confiaré. Entonces, ¿cómo podemos habitar el abrigo de Dios, ese lugar secreto? Es por la fe, y como el versículo nos dice, poner nuestra esperanza en Dios y que nuestra confianza esté en nuestro Dios. Podemos ver esto en la persona del Señor Jesucristo. En su vida terrenal, Él estuvo en completa obediencia y vivió en total confianza de su Padre. Podemos pensar en el Señor y su confianza en Él. Y Él en verdad habitó este abrigo del Altísimo. Lo podemos ver en su constante necesidad de estar apartado de todo y estar en la presencia de su Padre en oración. Y Él, antes de que nació el sol, Él sabía apartar un tiempo y levantarse muy de mañana, las Escrituras nos dice, y pasó con el Señor, con su Padre. En esta comunión estrecha, todo que sucedió en su vida lo comunicó a su Padre. Nada pasó en su vida sin ese comentario, esta constante comunión con su Padre. Una relación estrecha. Y Él dice, esperanza mía y castillo mío. Jehová era su confianza, su esperanza y su castillo. Podemos pensar en un castillo, ¿verdad? Podemos comparar un castillo con una tienda. Israel en el desierto moraba en tiendas, ¿verdad? Pues un viento fuerte podría mover o destruir la tienda. Pero un castillo que tiene raíces, que está hecho de material fuerte, de piedra y algo grande, y ni los ejércitos ni las armas podrían penetrar y llegar a los que estaban en ese castillo. Y entonces, ¿qué significa habitar el abrigo de Dios? Es poner nuestra confianza en Él. Del punto que nuestra confianza es totalmente en Dios, tal como el Señor Jesucristo. Y vemos en su vida su completa entrega a la voluntad de Dios y su completa entrega a hacer esta voluntad y de estar en comunión con Dios. Pienso con el Señor Jesucristo cuando Él empezó su ministerio terrenal, que estuvo 40 días en el desierto, un lugar hostil, con el calor del día y el frío de la noche. Y Él podría decir que mi esperanza está en Dios. Él es mi castillo. Él encontró en su Dios un lugar donde Él podría encontrar descanso y pudo descansar en Él. Y el Señor Jesús, pues, en este lugar desierto, y cuando vino el tentador y Satanás le estaba tentando y le decía, pues, toma esas piedras, tienes hambre, toma esas piedras y convierte las piedras en su pan. Una necesidad legítima, no hay ningún pecado en comer un pan. Pero el Señor Jesús estaba tan dependiente de su Padre que no quiso satisfacer sus propias necesidades usando su propio poder y fuerza aparte de la voluntad de su Padre. Estaba completamente dependiente de su Padre, de forma que Él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de Dios. Y Él prefirió mantener esta confianza completa, dependencia completa, de no ir afuera de la confianza en Dios para satisfacer sus deseos, sino en esperar en Él y aguantar hambre, no usando el poder legítimo suyo para su provecho personal. Y luego en el libro de Hebreos capítulo 2 y el versículo 13, donde el escritor a los Hebreos está hablando del Señor Jesucristo, cuando Él toma carne humana y habita entre nosotros, y ahí habla de Él. Y en el versículo 13 está citando del libro de Isaías y dice que
y yo confiaré en Él. Tremendo pensamiento que el autor y constructor, el arquitecto del universo, como nos dice capítulo 1, versículo 3 de Hebreos, el que hizo el universo, pero Él, aquí en el mundo que Él hizo, Él dice, y yo confiaré en Él. Este es el requisito para las promesas que siguen después en este hermoso salmo. Este salmo para el Hijo de Dios. Y entonces comienza con la condición. El que habita el abrigo de Dios, del Altísimo, va a poder estar bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor Jesús entonces experimentó este lugar de privilegio, en el lugar secreto, pasando tiempo con su Padre, en comunión completa, constante, sin interrupción, en este lugar secreto. Y Él decía, mi esperanza está en Él. No tengo que ir más allá de la voluntad de Dios para encontrar mi satisfacción. Él más bien encontró en la voluntad de Dios todo lo que Él necesitaba y lo que Él deseaba. Pues la condición para las promesas que siguen fueron cumplidas en el Señor Jesucristo. Y el salmista dice, diré yo a Jehová. Pues ahí está el Señor Jesucristo declarando su fe. Yo confiaré en Él. Pues lo que sigue son las promesas para el Mesías, para el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y es hermoso leer esto. Ya lo hemos leído, pero vamos a estar contemplando algunas de las promesas que Jehová tiene para el Señor Jesús en su ministerio aquí. Versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pues primeramente encontramos una promesa para el Señor Jesús. Él le librará del cazador. Pues el cazador creo que tiene referencia a Satanás, ¿verdad? Es el cazador, el león rugiente buscando quien puede devorar. Y aquí habla en términos de un cazador, el lazo del cazador. Nunca vemos más actividad satánica que durante los años del ministerio público del Señor Jesucristo. Satanás sabía quién era el Señor Jesucristo. Los demonios siempre eran los primeros en reconocer quién era. Y el Señor tenía que callarlos porque ellos querían decir, tú eres el Hijo de Dios, y siempre no quería recibir testimonio de parte de ellos. Y entonces el Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal, pero en cada momento, seguro de forma que nosotros nunca hemos experimentado, bajo ataques del enemigo, de Satanás, del mundo caído, de los ángeles caídos, el mundo satánico. Y el Señor Jesús estaba bajo esto durante todo su ministerio terrenal. Él estaba siempre recibiendo de Satanás los ataques, las amenazas. Podemos pensar cuando el Señor estaba en el desierto durante esos 40 días y Él estuvo tentado no creo que podemos imaginar lo que estaba sucediendo en ese desierto, pero lo que sí vemos es que el Señor fue librado del cazador. Él fue victorioso sobre Satanás, la tentación, y entonces Jesús ya fue librado del cazador. Satanás siempre tiene el propósito de desanimar, de destruir, de dividir, y lo podemos ver en el ministerio del Señor Jesucristo, esos ataques satánicos, sembrando dudas en las mentes de sus discípulos, quitando la semilla sembrada, hasta tratando de convencer al Señor Jesucristo que no fuera necesario ir a la cruz. Recordamos en Mateo 16, cuando el Señor Jesús
decía que es necesario que el Hijo de Dios va a Jerusalén para presentar su vida en ofrenda por muchos. ¿Y qué decía Pedro? Señor, no hablas así. No tienes que morir así. No hablas así. Y Jesús decía, quítate de delante de mí, Satanás. Él entendió que hasta Satanás puede usar palabras vacías de sus discípulos para desanimar, para quitar el ánimo. Y Jesús fue victorioso sobre el cazador, con todos sus designios malignos que tenía en contra a su ministerio, con una oposición que nosotros no podemos entender ni creer. Pero Jesús, porque su morada fue con el Omnipotente, y él habitaba este abrigo del Altísimo, él encontró la victoria sobre el cazador. El cazador. Y vuelve a decir, él le librará del cazador, de la peste destructora. Y sigue hablando de las amenazas que Jesús experimentó aquí en su ministerio terrenal. Versículo 4. Fue el lugar secreto del Señor Jesucristo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. El Señor Jesús encontró ese lugar, pues en contraste con el castillo, con piedra fuerte, ya estamos viendo plumas. Y nos da de entender del cariño de una gallina con sus polluelos, recogiéndolos y protegiéndoles y dándoles abrigo. Y eso nos habla de un lugar tierno. Y esto fue lo que el Señor Jesús experimentó en su Padre. Ese lugar tierno de estar con su Padre. Y nos da el secreto de la victoria sobre las dudas, sobre Satanás en el versículo 4. Escudo y adarga es su verdad. El Señor estuvo siempre lleno de la palabra de Dios. Fue la verdad de la palabra de Dios que le sostuvo en su ministerio terrenal. Él estuvo siempre con el escudo de la verdad. El escudo de la verdad. Y el Señor Jesús entonces siempre tenía delante de él la voluntad de su Padre, expresada en la palabra de Dios. Y hasta le sirvió como un escudo contra los dardos de Satanás y contra sus ataques. Versículo 5. No temerás. No temerás. Cuando yo pienso en una persona valiente, viene la persona del Señor Jesús. Una persona que no tenía temor. Vivió su vida sin temor. Sin temor. En el Evangelio de Juan capítulo 11 nos cuenta que el Señor Jesús quería volver a Jerusalén. Y los discípulos le dicen, versículo 8 de Juan capítulo 11, y los discípulos decían, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Pues los discípulos tenían miedo. Decían que hace poco estuvimos en Jerusalén y ellos le querían apedrear, y él quería volver allá. ¿Cómo es esto? Él quería volver allá donde le querían apedrear. Y el Señor Jesús decía, para calmarlos, decía, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Qué estaba diciendo? ¿No tiene el día 12 horas? ¿Qué tiene que ver con le iban a apedrear? Es que el Señor Jesús entendió y sabía que Él estaba en las manos de Dios y que nada ni nadie le puede quitar de este lugar, que Él estuvo abrigado en este lugar secreto en la voluntad de Dios. Él encontró en su Dios este lugar y no tenía temor. No tenía temor. No tiene el día 12 horas. Jesús estaba diciendo, no se preocupen. Yo voy a Jerusalén, pero nada pasa hasta que el tiempo de Dios permita.
El Señor Jesús, una persona sin temor. No sé si usted conoce personas que no tienen temor. Yo recuerdo una vez hace muchos años que estuvimos haciendo una visita cuando estuvimos en el discipulado con, con el hermano Gene Gibson, un hermano que escribió varios de los libros que usamos en los discipulados, y estuvimos haciendo una visita en la ciudad de Oakland, en una parte de la ciudad no tan buena, ¿verdad? Y estuvimos siguiendo, mi esposa, yo y él, una noche oscura, y en una calle oscura estuvimos caminando y veo en la esquina varias personas solo ahí esperando. Yo tenía un poco de miedo, ¿verdad? Pero yo seguía allí. Y pues él estaba caminando ahí y estuvimos acercando a esos sujetos que estaban en la esquina. Y yo pensé, oiga, ¿qué vamos a hacer? El hermano Gene tenía sus 65 años y yo estaba un poco preocupado, temeroso, ¿verdad? Y justo cuando estamos a cuantos metros de esos sujetos, el hermano cruza la calle y sigue adelante. Pues él sabía, ¿verdad? Pero no mostró ningún temor. Él no estaba temeroso de lo que puede pasar, pero también era muy inteligente. Sabía que lo más inteligente es cruzar la calle y evitar problemas, ¿verdad? Personas valientes, entre ellos primero el Señor Jesús. No tenía temor. Él decía que el día tiene sus 12 horas y en la luz del día caminamos sin temor. Sin temor. Podemos ver con claridad por la luz del día, por el sol, y podemos caminar sin temor. Pues el Señor Jesús no tenía temor. Y nos dice versículo 5, no temerás al terror nocturno. Y ahí va mencionando varias de las cosas que tememos. Pero el Señor Jesús no tenía temor de las cosas que muchas veces nos quitan, nos quitan el sueño, nos provocan inquietud. Pero el Señor Jesús seguía adelante, no tenía temor. Versículo 9, algo importante que decía, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Algo importante aquí. La consecuencia de morar en el Señor, de estar viviendo una vida estrecha con el Señor Jesucristo, de confiar en Él, de poner toda nuestra confianza en Él. El resultado, versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal. El Señor sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que le iba a tocar ser entregado a los judíos, juzgado por ellos, entregado a los romanos, juzgado por ellos, y en una forma, el acto más injusta de la historia humana, entregada para ser muerto como un criminal. Pero para el Señor Jesús no era mal. Él decía, ¿qué digo? ¿Que me quite de esta hora? No, para esta hora he venido. Anhelo cumplir toda justicia. Fue el anhelo del Señor Jesús. Él no lo vio como algo malo. Más bien, él entendió que era la voluntad de su Padre. Y entonces, él no tenía temor, porque él entendió que tenía una misión que cumplir. Y era inmortal en el cumplimiento de esta misión. Y él, y solo él, pudo poner su vida para volverla a tomar. Nosotros vamos a morir, pero no vamos a morir como el Señor Jesús. Él puso su vida para volverla a tomar. Ninguna persona puede hacer esto. Él no tenía temor y él no temía mal, porque él sabía que Dios tenía planeada para él desde la eternidad pasada. Tenía planeado el propósito de su venida y él más bien quería cumplir esta. No temerá mal alguno. Pues ha puesto sus ángeles para cuidar al Señor Jesucristo. Versículo 11.
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardará en todos tus caminos. Y el Señor Jesús entonces, con ese ministerio angélico, andando aquí, andaba con la seguridad que estaba en la voluntad de Dios y no vivió con temor. Una vida no movido por el temor. Y versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pues el Señor Jesús puso su amor en su Padre. El amor de su corazón era para cumplir la voluntad de su Padre. Un corazón no dividido, un solo amor era cumplir la voluntad de su Padre. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Hay algo un poco curioso aquí, versículo 15. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y él me glorificará. Hemos leído en todo ese salmo las promesas para el ministerio del Señor Jesucristo, que no será movido por temor, que los ángeles le van a cuidar, que él, más bien el cazador, no lo puede alcanzar. Pero aquí habla de angustia. Sí, angustia, pero angustia en la voluntad de Dios. Que el Señor Jesús, recordamos que en el huerto de Getsemaní, la noche cuando fue entregada, Él pasó en el jardín orando. ¿Qué estaba orando? Pues no estaba orando que el Señor le quita lo que le esperaba. Como mencionamos en el libro de Juan, capítulo 12, el Señor Jesús decía, no quiero que me quiten esta copa que tengo que tomar, más bien anhelo tomarla. Pero en Hebreos capítulo 5, leemos en Hebreos 5 estas palabras, versículo 7 de Hebreos 5. Hebreos 5, 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor experimentó angustia. Es conocido como el hombre de dolores, experimentado en quebranto. Así lo pinta en el libro del profeta Isaías. El Señor Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estando en la voluntad de Dios no significa que no vamos a morir. Estando en la voluntad de Dios significa que es posible que vamos a morir, pero vamos a morir en la voluntad de Dios. Dios será glorificado en la muerte. Este fue el anhelo del apóstol Pablo. Recuerda que él decía, estoy en estrechos, no sé qué desear, continuar sirviéndole o partir para estar con el Señor. Y él decía, me gustaría estar con el Señor, pero yo creo que es prudente que quede con un poco más. Y él decía, o en la vida o en la muerte, que el Señor Jesús sea glorificado. Pues el salmo para el Mesías, la protección para el Mesías, el Señor Jesús, incluye la promesa que en la angustia el Señor Jesús va a clamar a su Padre y será oído. Podemos pensar si el Señor Jesús fue oído, ¿cómo fue librado de la muerte? Como nos dice ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo fue librado de la muerte? Porque si fue oído,
igual murió, ¿verdad? El Señor Jesús fue librado no de la muerte, sino librado de entre los muertos, en cumplimiento de la voluntad de su Padre. Entonces el salmista aquí está diciendo que el Mesías va a escuchar, va a pasar por momentos estrechos, pero en estos va a invocar a su Padre y será oído. Y le dice que yo también lo libraré. Y el Señor Jesús fue librado. No significa que fue exento de las cosas que le iba a pasar, sino que Él fue librado de la tentación o de la capacidad de fallar en esta misión que estaba cumpliendo. El Señor Jesús fue librado no de morir, porque Él quiso morir por nosotros. Él fue librado de los muertos y fue resucitado y después ascendido. Entonces, lo libraré y le glorificaré. El Señor Jesús está ya glorificado. Bueno, pues quiero volver a ver este salmo, porque es un salmo mesiánico que tiene que ver con la persona del Señor Jesús. Pero nos gustaría ahora pensar en este salmo para nosotros, porque es un salmo que su tema es el Señor Jesucristo y su aplicación principal está en la persona del Hijo de Dios, pero también es un salmo para nosotros. Y hermanos, vuelvo a decir que estamos pasando por días que nunca hemos experimentado antes. Días de angustia, días cuando hay incertidumbre y hay que decirlo, que hay temor. Pero podemos encontrar en ese salmo algo de provecho. Pues volvemos a ver ese salmo, pero para nosotros. Y recordamos que este salmo tiene promesas para personas pasando por momentos difíciles, como los nuestros, ¿verdad? Pero hay una condición para poder aprovechar de esas promesas. La condición es que tenemos que morar con el Omnipotente. La condición es que tenemos que confiar en Él. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, tenemos que decir en voz alta el versículo 2. El versículo 2, debemos decirlo en voz alta, no solamente decirlo en nuestros corazones, pero en esos días difíciles debemos decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, repita este versículo donde se encuentra en este momento y no se preocupe, no hay nadie a su lado que le va a escuchar, pero dígale a Dios, esperanza mía. Puede haber un virus que está matando 1,000 y 10,000, pero mi esperanza está en Jehová. Esperanza mía, castillo mío. Y cuando todo alrededor de nosotros está cayendo, tenemos un castillo y podemos declarar nuestra fe. Castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No sé qué va a pasar hoy en una semana, hoy en un mes, pero yo sé que Jehová es fiel. Yo sé que voy a confiar en Él. Venga que venga, confío en Él. Este es el abrigo del Altísimo. Diga, hermanos, digamos a Dios, esperanza mía, castillo mío. Y así podemos declarar nuestra fe en voz alta diciendo, no importa, yo no voy a ser movido por el temor, porque yo confío en el Omnipotente. Estoy bajo su sombra. Nos librará del cazador. Hermanos, Satanás está muy activo en nuestros días. No sé si lo ha sentido, pero yo creo que entre nosotros, después de 3 semanas de estar encerrados en nuestras casas, algunos tal vez estamos sintiendo un poco de presión. A veces hemos expresado mal con nuestras familias. A veces hemos faltado paciencia. A veces hemos respondido con temor. A veces hemos dudado de la bondad de Dios. ¿Qué es el propósito de Satanás? Quitar nuestra paz. Dividir, sembrar dudas, hacernos temer. Este es el propósito de Satanás. Pero no tenemos que
ser presa fácil para ellos. Él es el cazador de nuestras almas, pero el Señor es potente. Él es mayor. Ese león rugiente, Pedro nos dice, resístele y él irá. ¿Cómo lo podemos resistir? Volvemos al versículo 2. Jehová, esperanza mía. ¿Qué me puede pasar? Esperanza mía. ¿Qué me puede pasar? ¿Cómo puedo tener dudas? Yo no sé el futuro, pero yo sé que está en las manos del Omnipotente. Mientras Satanás quiere sembrar dudas, podemos volver a proclamar nuestra fe y poner en paz nuestras almas. Jehová es mi guardador. Y versículo 5. No temerás, no temerás, no temerás. ¿Cómo que no voy a temer? ¿Cómo que no voy a sentir presionado? Yo sé que muchos no han recibido su salario. Yo sé que muchos no saben de dónde van a pagar el alquiler o otra responsabilidad que tienen. Pero le pregunto, ¿una vez le ha fallado al Señor? ¿Una vez le ha fallado? Y yo creo que la respuesta es no. ¿Y por qué hoy le va a fallar? Las dudas que quiere poner Satanás en nosotros. No tenemos que temer. El Señor es suficiente, es el mismo ayer y hoy para siempre. No tenemos que temer. En versículo 5 dice, no voy a temer el terror nocturno, y yo sé que en la noche es cuando más sentimos los temores, ¿verdad? Pero vuelve a decir, ni saeta que vuelve de día. Estaba mirando esta palabra saeta y muchas veces en los Salmos y los Proverbios, incluso en el libro de Jeremías, usa la palabra saeta para los comentarios de otras personas, para la lengua, para lo que decimos. Mira, yo sé que en esos días de presión y de dificultad, que muchas personas están diciendo cosas de nosotros, ¿verdad? Sabemos que hay comentarios, pero no tengo que temerlos. En las redes sociales están hablando de nosotros, no tenemos que temerlas. Pueden decir lo que quieren decir, no cambia nada. No temo lo que dicen de mí. Yo estoy donde estoy en la voluntad de Dios. Mi confianza está en el Señor. Yo no tengo que temer lo que van a decir de mí. Mi reputación le he entregado al Señor. Es de Él. Si Él la quiere, si Él lo quiere cuidar, es cuestión de Él. Mi reputación está en Dios. No tengo que temer los comentarios, las palabras, las quejas de otras personas. Yo no tengo que temer. ¿Por qué? Porque Jehová es mi esperanza. Jehová es mi castillo. Jehová es en quien confío yo. No tenemos que temer. Y versículo, un poco más adelante, en el versículo 8, nos vuelve a decir que ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, nosotros como hijos de Dios ya no tenemos condenación. Este virus para nosotros no es la condenación de Jehová, no es la recompensa de los impíos. Para nosotros, este virus, lo que está pasando en el mundo, es más bien para nosotros una oportunidad para vivir nuestra fe y ministrar primeramente a los hermanos en Cristo y después de servir a nuestros prójimos. No hay aquí para nosotros la recompensa de los impíos. Cristo ya pagó la recompensa de los impíos. Él ya murió por mis pecados. Y lo que pasa no es una recompensa de los impíos. Y después, versículo 10 va con la misma idea.
no te sobrevendrá mal. Hermanos, hay que tener esto en mente, que no nos puede sobrevenir mal. ¿Quién es mi protector? ¿Quién es mi pastor? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Podemos volver a las promesas de Dios y decir que no temeré mal alguno. Y versículo 2 dice, no te sobrevendrá mal. ¿Significa que no vamos a tener problemas? ¿Significa que los hijos de Dios no podemos enfermarnos? No, de ninguna manera. Lo que significa es que lo que viene en nuestras vidas es parte de la voluntad de un Dios soberano, amoroso, que ha designado para nosotros que pasemos por esto. Le leo del libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y podemos decir confiadamente, versículo 31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos puede sobrevenir mal. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo que nos puede sobrevenir mal? No, Él está con nosotros. No tenemos que temer. Y podemos añadir nuestras voces y decir en versículo 37 de Romanos 8, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No nos puede sobrevenir mal. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede pasar fuera de la voluntad de un Dios amoroso que tiene nuestro bienestar en sus cuidados. No nos puede sobrevenir ningún mal. Y el versículo 14 podemos volver a leer esto que dice, Él promete librarnos. Él nos promete librar. Hemos conocido su nombre. Nuestra confianza está en este nombre que es sobre todo nombre. El versículo 15 es la invitación. Invoquemos ese nombre precioso en la angustia. Nos recuerda de Salmo 50, creo que es versículo 15 de Salmo 50. Me invocará en el día de la angustia y yo le libraré. Esta es la promesa del Señor Jesús. En la angustia, el día de angustia, el Señor promete estar presente con nosotros. El Señor está presente, Él promete estar presente. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermanos, estamos pasando por días de pruebas, eso sí, días que tal vez jamás hemos conocido, seguro, días que en verdad ponen en prueba nuestra fe, pero no somos como los que no tienen confianza, los que no tienen fe. Hermanos, nuestro destino es sellado, sabemos a dónde vamos. Y si Dios nos quiere llevar al cielo por medio del presente problema de salud, que alabado sea Jehová. Nadie quiere pasar de este mundo en ese momento, pero si es la voluntad de Dios, hermanos, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar con el Señor. ¿Cuánto mejor estar con el Señor? No tenemos que temer. En el momento de angustia, recuerda, el Señor quiere que lo invoquemos, que lo incluimos en este momento. Y Él prometa su presencia, promete librarnos. Puede ser que nos libra en una forma de quitar de nosotros la dolencia, o puede que el Señor nos libre
por otra forma. Pero Él siempre será glorificado. Pues vamos a concluir ya repasando. Siendo que Dios es nuestro abrigo, siendo que el Omnipotente es el que nos cuida, tenemos confianza. Y podemos decir en voz alta, y si queremos cada día, o si necesitamos cada 2 horas del día, pero podemos decir, diré a Jehová, confianza, diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No es el momento para claudicar. El enemigo es fuerte. Él quiere sembrar en nuestros corazones dudas. Quiere que cuestionemos la capacidad del Señor para cuidarnos. Esas dudas no son provechosas. Hay que quitarlo de nosotros. Y la forma de hacerlo es por el escudo de la verdad. El escudo de la verdad. Efesios capítulo 6, versículo 16 habla del escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos de Satanás. Hay que estar en la palabra de Dios. Hermanos, es el momento de estar memorizando la palabra de Dios. Con algunos de nuestra congregación estamos memorizando el libro de Filipenses capítulo 4, los primeros 13 versículos. Le animo, hermanos, que estemos en la palabra de Dios. Ponga a un lado las redes sociales, apague el Netflix. No necesitamos estar en esas cosas. Podemos estar más bien edificándonos en la palabra de Dios, en su verdad. Su verdad será nuestro escudo. No nos puede sobrevenir mal. Lo que vendrá a nuestras vidas será de las manos de un Dios amoroso. Cuando llegamos al cielo, vamos a entender la razón de todo, pero ahora por la fe podemos decir que no nos sobrevendrá mal, que el Señor tiene propósitos y lo que viene a mi vida viene en su voluntad para cumplir su propósito en mi vida y por medio de mi vida. El Señor promete librarnos de la angustia cuando invoquemos su nombre. La forma de invocar al Señor, alzando nuestra voz, incluyéndole en nuestra angustia. Su forma de librarnos, según su voluntad. Pero estamos en esta voluntad para que Él sea glorificado. Y entonces los propósitos de Dios son buenos para nuestras vidas. Y podemos ser de todos los que moran aquí en la faz de la tierra. Podemos andar sin temor. Sin temor por las promesas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias que tú quieres estar incluido en nuestros momentos de angustia. Tú quieres ser parte de las necesidades diarias que podemos estar experimentando. Tú quieres ser parte de nuestras vidas y tú nos invitas a habitar ese lugar secreto de tu presencia. Señor, ayúdanos a afirmar nuestra fe cada día diciendo, Señor, esperanza mía. Abandonamos esperanza en personas o en medicinas o en médicos, en todo, y ponemos nuestra esperanza en ti y decimos, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pues declaramos nuestra fe que tú eres suficiente, que tus propósitos son buenos, que tú no quieres que estemos movidos por temor, que tú prometes tu presencia en momentos de angustia. Pues te damos las gracias por el Señor Jesucristo, el ejemplo nuestro en su vida, por su forma de vivir con valor y también ejemplo nuestro en su confianza, viviendo una vida aquí en este mundo en completa confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a imitar esta fe. Rogamos por tu protección. Nadie queremos enfermar. Pedimos tu protección. Pero también, Señor, pedimos que nos use por tu honra y tu gloria en alguna forma durante esta crisis que está pasando. Rogamos que muchas personas puedan crecer en la fe, en el conocimiento del Señor Jesucristo, creciendo en fe y en esperanza.
y que otras personas pueden llegar al arrepentimiento y a los pies del Señor Jesucristo y confesar al Señor Jesús como Señor sobre todo en esos días. Roguemos, Señor, por la salvación de nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros vecinos. Pues gracias por la palabra que hemos visto en esta noche. Rogamos que puede morar en nuestros corazones para darnos confianza y darnos esperanza en esos días de angustia. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.